La gente suele decir que son guiados por el Espíritu de Dios. Ajá, esto está muy bien. Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal. Bienvenidos, señores, a este estudio, a esta serie de cómo ser más espiritual o cómo empezar a ser más espiritual. Esta vez será cómo empezar a ser más espiritual escuchando la voz de Dios. Miren, la mayoría de personas quiere escuchar la voz de Dios. Y más cuando tiene un problema, cuando tiene un conflicto, quizá cuando tiene una enfermedad, quisieran escuchar a Dios. Muchos dicen, yo escuché a Dios, Dios me habló, Él me dijo tal o cual cosa. En muchas ocasiones resulta que esas personas lo que oyeron fueron sus propios pensamientos y esto lo llevaron a hacer una que otra cosa. Ahora bien, yo soy de los que creo que Dios te puede hablar de una manera audible, de una manera personal, pero la principal forma en que Dios nos habla es a través de su palabra. Porque si yo te dijera a ti, mi hermano, mira, Dios me habló y me dijo que tú tienes que esto, que aquí, que allá, porque Dios te mandó ese mensaje conmigo. Bueno, está de que tú lo creas, porque fue una experiencia que yo tuve con Dios. Ahora, si Dios me quiere decir algo a mí, ¿por qué me lo tiene que mandar a decir con otra persona? En la antigüedad los profetas, señores, actuaban así. Los profetas de oficio, Dios lo tomaba, le daba un mensaje para que se lo llevara al pueblo o a tal persona. Pero dice la palabra de Dios que ahora Él nos habla a través del Hijo. Él nos habla a través de su palabra. Y vuelvo y digo, yo no dudo de que Dios te pueda hablar de una forma audible. Pero comúnmente en estos días Dios nos habla a través de su palabra. Él habla a través de su palabra escrita y revelada. Cuando queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que buscar la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Abre la Biblia, abre la palabra de Dios. La Biblia, señores, nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. O sea, allí está la voluntad de Dios expresada. O sea, que esa es la voluntad de Dios. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú abres la Biblia y tú lees esto, tú estás escuchando al mismo Dios hablando. ¿Qué nos dice la Biblia como nosotros hemos escuchado? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que la voluntad de Dios está expresada en su palabra. Y para comenzar a ser más espiritual, debemos de escuchar la voz de Dios, pero a través de su palabra. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Escuchaste? La voluntad de Dios, mi hermano, es tu santificación. Que tú te apartes de toda fornicación. Dios te está hablando ahí. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Entonces abre la Biblia, abre las Escrituras. No te lleve, hermano mío, de mucha gente que anda por ahí diciéndote, no, porque Dios me reveló esto y esto y esto y esto y esto de ti. No, hermano, busque la Biblia, ábrala, lea lo que dice. Ahí está la voluntad de Dios. Cuando usted lee la Biblia, ahí está lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, cuando tú quieres empezar a ser más espiritual, tú tienes que escuchar la voz de Dios, pero a través de la Biblia. Ahí está su verdad escrita y expresada. 1 Pedro capítulo 2, versos 12 y 15 nos dice de la siguiente manera: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifican a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a su superior, ya a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar las ignorancias de los hombres insensatos. Ya tú ves, hermano, lo que Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra vida
delante de los impíos de una manera afable, de una manera buena, para que cuando ellos hablen de nosotros, simplemente tengan que glorificar a Dios por vuestra buena manera de vivir. Entonces, cuando tú quieres que Dios te hable, busca la Biblia, la palabra de Dios, para empezar a ser mucho más espiritual de lo que somos, escuchando a Dios, hablándonos a nosotros. Ahora, si un cristiano no sigue estos mandamientos de Dios aquí prescritos en su palabra, ¿por qué debería estar esperando escuchar más información de Dios? Porque Dios le ha revelado su voluntad. Y si Él le ha revelado su voluntad aquí en su palabra, ¿por qué entonces Él tendría que esperar más palabra de Dios? Dios quiere que tú te apartes de toda fornicación. Dios quiere que tú vivas bien delante de los impíos. Dios quiere que tú hagas el bien. Dios quiere que tú vivas bien delante de la gente. Entonces, mi querido hermano, cuando nosotros abrimos la Biblia, la palabra de Dios, entonces Dios nos estará hablando para que nosotros crezcamos mucho mejor espiritualmente hablando. Muchas veces, mi querido hermano, queremos escuchar cosas increíbles. Una voz que nos hable de allá, desde los cielos. Yo no dudo de que Dios te hable directamente de los cielos. Hay muchos que están esperando una voz rotunda de allá. Mi hermano, Dios te habla a través de su palabra. Dios está ahí simplemente cuando tú abres la Biblia, su palabra, y buscas su voluntad y lees su voluntad prescrita en su palabra. ¿Quieres crecer más espiritualmente? Lee la palabra de Dios. Escucha su voz a través de su palabra. La forma en que un cristiano crece espiritualmente y escucha la voz de Dios es a través de su palabra. Y no solamente que escuche su palabra, sino que la obedezca y la aplique en su vida. Si tú no obedeces a la palabra de Dios, si tú no aplicas la palabra de Dios, entonces ella no tendrá poder en ti. Entonces, para ser más espiritual, debemos escuchar la voluntad de Dios prescrita en su palabra y aplicárnosla para nosotros crecer espiritualmente. La gente suele decir que son guiados por el Espíritu de Dios. Ajá, esto está muy bien. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. ¿Tú quieres ser guiado a través del Espíritu Santo? Lee la palabra de Dios. El contexto de esta palabra de Romanos capítulo 8, verso 14, es que el Espíritu nos guía a toda verdad y a toda justicia y nos aparta de las actividades pecaminosas. Muchos dicen que son guiados a través del Espíritu, pero no leen su palabra, no hacen la voluntad de Dios. Ahora, cuando el Espíritu de Dios te guía, cuando el Espíritu de Dios te está guiando en esta vida, no quiere decir que Él te está impartiendo palabras nuevas, no. Él lo que está haciendo es imprimiendo en nuestros corazones la palabra que ya nosotros hemos leído, la palabra que ya nosotros nos estamos aplicando a nuestra vida espiritual. Si una persona dice, el Espíritu Santo me está guiando, el Espíritu Santo me está llevando a hacer tal cosa, pero si esa acción que esa persona está haciendo no está de acuerdo a lo que dice la Biblia, tal persona está mintiendo y no está siendo guiado a través del Espíritu Santo de Dios. Otra forma de escuchar a Dios creciendo espiritualmente es orando y pedir sabiduría a Dios. Hermanos, debemos de ser sabios. Y más en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Tiempo de engaño. Tiempo en que hay muchos que son profetas, que son esto, que son aquello. Pero hermano, hierran en lo que es el cumplimiento de la fiel palabra de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 verso 5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, hay que pedir sabiduría, hay que orar a Dios, porque estos son tiempos difíciles, donde hay mucha gente que no está creciendo espiritualmente, donde hay mucha gente que no está creciendo en la gracia de Dios. Cuando un cristiano se enfrenta a circunstancias difíciles en este tiempo, debe de pedir sabiduría, debe de hablar con Dios a través de la oración
y aplicar su palabra para poder crecer espiritualmente. Hermano, en estos días de estos profetas autoproclamados, que ellos se han proclamado ellos mismos, y de nuevas revelaciones, estas personas suelen confundir lo que es la voz de Dios con sus propios pensamientos y deseos de su corazón. Si estas personas están escuchando a Dios, lo que ellos hacen debería estar compaginado con lo que dice la Santa Escritura, porque el Espíritu nunca te va a guiar en contra de lo que dice su palabra. Así que si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres buscar crecer en Dios, debes de escuchar a Dios a través de su santa palabra. Dios te bendiga. Síguenos aquí en este canal y espera el próximo video de esta serie, Cómo crecer espiritualmente. Dios te bendiga.